Hermanos y hermanas, yo quisiera titular el mensaje Solo hacerlo, los 6 pasos para alcanzar metas espirituales. Yo no sé de usted, pero antes que mis hijos sabían leer, antes que ellos sabían escribir, ellos sabían acerca de McDonald's. Cuando nosotros estábamos caminando o guiando por la carretera y veían ellos un arco de forma amarilla, de forma de un M, ellos sabían que ese era un restaurante. Y ahí ellos podían pedir y conseguir comida. En inglés eso se llama branding. Branding es una reputación comercial. Que cuando uno piensa en un negocio o piensa en un concepto, le viene a la mente, le prende la bombilla y piensa en cierta compañía o en cierta persona. Por lo tanto, muchas personas, aunque no saben, muchos niños que no saben leer, escribir, ya saben el marco de la M amarilla, ellos saben lo que es eso y saben lo que es McDonald's. Ahora, yo voy a hablarle y voy a mencionar otro ejemplo, pero no significa que yo estoy endorsando estos productos. Pero es para darle una idea. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un refresco, muchas personas le prenden la bombilla en el cerebro y lo que piensan en Coca-Cola, por ejemplo. Cuando piensa en descargar música a su teléfono o a su tableta, muchas personas piensan en iTunes. Cuando piensa en un celular que es inteligente, más inteligente que usted y que yo, muchas personas piensan en el iPhone. Cuando nosotros pensamos en seguros de carro, ha visto quizá en los comerciales un animalito, y un concepto de 15 minutos se ahorrará 15% en su auto. Y pensamos en el Geico y el Geico. Geico es el animal y Geico es la compañía que le pertenece a Warren Buffett. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, pensamos en una reputación comercial. Cuando pensamos en la iglesia del Redentor, nosotros también tenemos un branding, tenemos también un brand. Y nosotros tenemos un lema que dice, no importa quién eres o de dónde vienes, siempre eres bienvenido o bienvenida. No importa qué literatura, en el website, Facebook, siempre nosotros estamos proclamando nuestra misión inclusiva. Que todo el mundo es bienvenido en la casa de Dios, en la familia de Dios. Cuando nosotros en esta iglesia, los que han estado aquí por algunos años, se recuerdan de nuestra hermana querida, de la diaconisa que falleció, que está con el Señor ahora, Dulce Guevara. Cuando nosotros pensamos en ProTemplo, en recaudar dinero para ayudar a esta iglesia en su reparación, su construcción, nosotros pensamos en Dulce Guevara. Porque ella singularmente fue la persona que impulsó a esta congregación a recaudar fondos y tenía un amor y una amabilidad para hacerlo. Primero parecía bien seria y entonces se sonreía y de alguna forma, aunque usted no quería ir a un viaje, usted iba porque Dulce Guevara tenía una forma de como obligarle en buena forma para que usted apoyara la misión o el viaje que ella hacía pro templo. Cuando nosotros pensamos quizá en la iglesia denominacionales, ellos tienen también sus emblemas. Nuestra denominación también tiene su emblema, su cruz y su simbolismo. Pensamos en Juan Calvino, nos asociamos con el presbiterianismo. Cuando nosotros pensamos también en el béisbol, quizá usted piense en una figura como Roberto Clemente. La cosa es que nosotros usamos esas cosas, esas metáforas, esos símbolos para recordarnos y porque apelan a nuestra mente, a nuestro corazón. Cuando yo hablo del liderato, de cómo uno puede ser un buen líder, aunque imperfectamente, nosotros podemos mirar a Nehemías. Yo quiero que usted siempre se recuerde de Nehemías como un gran líder, una gran persona, un laico. Él no fue ministro, no fue sacerdote, él no tiene ninguna de esas posiciones, nunca fue ordenado. Él fue una persona laica, una persona que no vive profesionalmente de servicio ministerial.
sino que vemos que Nehemías, que acabamos de leer, era una persona que tenía un corazón grande. ¿Usted conoce gente que tiene corazón grande? Y tiene una mente grande, una capacidad enorme para amar y para actuar. Y tiene una destreza de organización increíble. El libro de Nehemías es un libro fabuloso que nos habla de alguien que vivió hace tiempo atrás y que no vivió en su tierra, su patria, sino que nació en Irán, lo que hoy en día es Irán. Nehemías es producto del exilio. Judá fue llevado al cautiverio por Babilonia, dice la Escritura, y por 50 años el pueblo de Dios estuvo en otra tierra y se dispersaron por diferentes partes del mundo. Un gran número de ellos estaban ahora no en Irak, sino que los persos o los iraníes fueron que controlaron y fueron el próximo imperio grande. Pero ellos tenían una política, los persos, y era que ellos permitieron que la gente que fueron conquistadas pudiesen regresar a sus tierras. En vez de ellos tratar de esclavizarlo, ellos tenían otra forma. Vamos a nosotros a mantener la paz, la unión en nuestro imperio. Y en vez de la gente rebelarse y odiarnos, vamos a permitir que la gente, los que quieran, puedan regresar a sus patrias que nosotros hemos conquistado. Y ellos permitieron a los judíos regresar. Ahora, cuando ellos regresaron, se dieron cuenta de varias cosas. Y uno era de que el templo de Salomón, el gran templo que le tomó 7 años para construir, estaba completamente destruido. No existió ya. Se dieron cuenta que las murallas de Jerusalén también estaban todas derribadas. Cuando ellos regresaron con algunos líderes, y uno de ellos era Esdras, que fue un sacerdote, fue un maestro, un escriba, una persona educada. Y Esdras fue que con otros profetas en la Biblia, como Habacuc, Ageo, que también motivaron al pueblo a reconstruir un segundo templo. Pero el segundo templo no era tan lindo, no era tan fabuloso como el primer templo. Era mediocre, más pequeño. Obviamente había menos dinero, había menos gente. La mayoría de la gente que estaban por Irán y por Irak ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. La mayoría de esas personas eran pobres y no estaban interesados de regresar a su patria, porque era un viaje de más de 1,200 millas. Y antes no había aviones, no había carro, no había Uber, no había nada de esa cosa. Ellos tenían que caminar. ¿Y quién de nosotros? Piense, nosotros tenemos que leer la Biblia y leerla también desde nuestro punto de vista. Eso se llama consistencia humana. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora? Y ellos también harían. Ellos también, la mayoría de los judíos, no querían sacrificar su tiempo, viajar tan largo y también un viaje peligroso, dejar donde estaban, aunque estaban en cautiverio, aunque no estaban en su patria. Muchos de ellos no querían viajar 1,200 millas de pie para reconstruir el segundo templo o para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero un grupo remanente significa un grupo fiel, un grupo pequeño. Ellos sí que decidieron que ellos querían regresar a su casa. Quizá usted sepa lo que significa sentirse exiliado. Si usted está en este país y usted nació en otro país o en Puerto Rico, que no es un país, pero una isla, o en México o en Centro, Suramérica, usted, por las razones que son, usted está aquí hoy en día, pero quizá usted todavía tiene deseo o desea regresar a su país y ver su país, o los que son cubanos no pueden hacerlo. La cosa es que nosotros vemos un tema en la Biblia. El tema de la Biblia es que hay exilio y hay retorno. Hay exilio y regreso. Y ese es también nuestra vida. Muchas veces nosotros nos sentimos exiliados. Nos sentimos que no caemos, que no pertenecemos en este país o quizá en la iglesia o quizá en su trabajo y nos sentimos un poquito exiliados. Hay algunos que ya nos ajustamos, nos acostumbramos.
que ya no queremos regresar a nuestro país. No queremos retornar. Y ese dilema es un dilema que mucha gente en la Escritura pasaron. ¿Regresamos o no? Un grupo regresó. Y Nehemías es uno de que él vivió y nació y vivió en Persia, lo que es Irán hoy en día. Él nunca había visto su patria, donde venían sus familiares, sus antepasados. Pero alguien le contó de la situación, cómo estaba Jerusalén. Y dice la Escritura que eso conmovió el corazón de Nehemías. Vino un hermano de él, quizá un hermano biológico, un familiar, y habló con él y dijo, mira, las cosas están bien mal, la gente allá se siente humillada, la gente allá está pobre, la gente allá está decepcionada de la vida, porque la condición del pueblo y de la ciudad es horrible. Y dice la Escritura, si lee Nehemías capítulo 1, que cuando él escuchó eso, Nehemías entonces se cerró, se fue aparte, oró, ayunó, hizo duelo y lloró delante de la presencia de Dios, porque le conmovió lo que estaba pasando con su gente. Bueno, hermanos y hermanas, Nehemías tenía un buen trabajo. El trabajo de él era copero del emperador. El copero, el cupbearer, era la persona que bebía de la copa del rey antes del rey beber lo que estaba dentro de la copa. Y era, por si acaso había veneno, Nehemías era el primero que se iba. Yo no sé si le pagaban bueno, pero tenía que tener, me imagino, un buen seguro de vida. Porque con las situaciones que existían en ese entonces, la gente espiando o traicionando, ¿qué trabajo fabuloso tenía Nehemías? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un trabajo así? ¿Eh? Él era el copero del rey. Él probaba el vino, la copa antes del rey para asegurarse que nadie estaba envenenando el rey. Para tener un trabajo así, siendo judío, nacido allí, pero no era iraní, no era persa. Significa que tenía una gran confianza. El emperador tenía que confiar mucho en esta persona. Él tenía un buen trabajo, con un buen seguro, un buen plan, una pensión tremenda. No mucha gente quería quizá ese trabajo. No mucha gente quizá podía tener ese trabajo. Pero Nehemías tenía ese trabajo y estaba dispuesto a escuchar lo que estaba pasando, ir al rey y dejarle saber lo que estaba en su corazón. Y decir que la condición de su gente, porque hay gente que llega a rango y se olvida de dónde vinieron. Se olvidan de su gente. Hay mucha gente que llega a un nivel económico, socioeconómico, y se olvidan de dónde ellos vinieron, de su barrio, de su familia, de su iglesia, de dónde Dios le ayudó a llegar. Y fácilmente se olvidan. Pero Nehemías, de alguna forma, le había enseñado la importancia de Torah. Torah significa instrucción, la ley, la enseñanza. Le había dado la herencia de ser judío y él se sintió orgulloso. Y le habían hablado de su tierra, de su patria, de su hogar, de su casa. Y aunque él estaba bien asimilado, él estaba bien cómodo, con un buen trabajo, él aún así sintió compasión y una necesidad de hacer una diferencia en el mundo de su gente. Vemos aquí, primero lo que vemos es que si usted quiere hacer una cosa, hay otro comercial que es famoso y otra brand de la compañía Nike. Nike significa en griego victoria. Nike es una palabra que se encuentra en la Biblia. Cada vez somos más que victoriosos. La palabra victorioso es Nike. ¿Right? La palabra Nike, right? Ahora una compañía grande y ellos tienen un lema que dice just do it. Y tiene un swoosh. El swoosh es un lema, ¿right? un dibujo, ¿right? Que tiene, y dice, eso se llama swoosh, swoosh, y eso está registrado. Usted no puede usar eso sin permiso de ellos, a menos que usted quiera ser demandado y tiene mucho dinero para defenderse. Right? Just do it es el lema de Nike. Y el lema de este mensaje, si que me demanden, porque no estoy pidiendo dinero, es just do it. Solo hazlo.
¿Y cómo nosotros podemos hacer las cosas y planificar? Hay 6 pasos que yo veo aquí en el libro de Nehemías. Lo primero que vemos es ver la necesidad. Nehemías vio una gran necesidad. Y el llamado de Dios es básicamente eso. Mucha gente está buscando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No complique la cosa tanto. La voluntad de Dios no es tan complicada. La voluntad de Dios es que nosotros podamos seguir a Jesucristo, que podamos seguir su ejemplo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo siempre tuvo compasión por la gente necesitada. Siempre estaba dispuesto para ayudar a aquella persona que estaba caída. Estaba dispuesto a sanar a aquella persona que estaba enferma. Estaba dispuesto a alimentar multitud de gente que estaba hambrienta. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos haciendo la voluntad de Cristo. La voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es que nosotros podamos ver la necesidad que hay alrededor nuestro. Y que Dios pueda tocar nuestro corazón para que nosotros podamos movernos en acción. Mire su destreza. Mira las cosas que usted está interesado. Mira las cosas que usted tiene una pasión. Esa pasión con esa necesidad es el llamado de Dios para su vida. El llamado de Dios es para todos los cristianos y todas las cristianas. No es simplemente para los predicadores y predicadoras. Nehemías era laico, nunca fue profeta, nunca fue sacerdote, nunca estaba interesado en nada de esas posiciones. Él fue una persona laica, pero estaba dispuesta a ver una necesidad y hacer una diferencia en su mundo. Pero él empezó con oración. Nehemías, el libro me fascina, porque si usted lo lee a través de su registro, a través de su narración, él coloca oraciones espontáneas. Y uno, como está leyendo un pasaje y él está explicando lo que está pasando, y de nada empieza a decir, ahora Señor, fortalece mis manos. Así mismo, está hablando de una cosa y en medio de esa descripción mete una oración. Señor, ayúdame. Hay una oposición y dice, ay Señor, toma control del asunto. ¿Usted ha estado en una situación así? Que cuando usted está bregando en la vida, está trabajando en la vida, está luchando en la vida, pero llega un momento que a través del día usted puede tirar oraciones espontáneas. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Ahora, Señor, bendice la obra de tu pueblo. Cuando el pueblo se estaba desanimando, en Nehemías se encuentra ese pasaje que muchos conocemos que dice que no se ponga triste porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Dónde se encuentra eso? En Nehemías. Él animaba a la gente, él trabajaba, él luchaba y mezclaba la oración en medio de su vida. Y eso es un buen líder, una buena persona que vive su vida consciente de Dios en todo lo que estamos haciendo. Hay necesidad, preséntasela al Señor. Eso fue lo que él dijo, él hizo. Y no solamente eso, sino que vemos que también hay que poseer visión. Hay 2 palabras en español, dice visión, pero hay otra, revisión. Revisión es cuando usted repasa una cosa. Pero revisión, si lo uso de esa revisión, es mirar otra vez. Muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que tener visión. La Biblia dice, sin visión mi pueblo perece. La visión que está hablando ahí es la visión de la palabra de Dios, el Torah, los mandamientos de Dios. Si nosotros no tenemos la visión, la perspectiva de Dios, nosotros vamos a perecer y vamos a fracasar. Nehemías tenía una visión y esa visión era restaurar los muros de Jerusalén. Ya el segundo templo estaba hecho, mediocre, pero estaba hecho. Ya Esdras y los profetas animó al pueblo a tener un lugar para adorar a Dios. Pero ahora el templo estaba sin protección. No había murallas para proteger a Jerusalén. Y él tenía una visión. Este hombre sencillo, este hombre copero de rey dijo, yo quiero pedirle permiso al emperador para yo llevar un grupo de gente. Y yo restaurar las murallas y traer unidad al pueblo. Yo quiero ver obreros trabajando. Ahora, hay un lema en la Biblia, otro tema, además de exilio y retorno. Es un lema que se repite mucho en la Biblia. Gente exiliada y regresando otra vez.
El mensaje de Jesús era así también. El primer sermón que Jesús predicó en Marcos capítulo 1 es arrepiéntese porque el reino de los cielos está ya. Ese mensaje es crítico porque él usó el reino de Dios. Es la palabra griega basilea que significa el imperio. Jesús usó la misma frase que se usaba para describir al imperio de César. Y ahora él dice, no es el imperio de César, no es el imperio romano que tiene más poder, sino el reino de Dios. El imperio de Dios está aquí. Arrepiéntese significa cambien su forma de vivir, otro estilo de vida, porque ahora Dios va a hacer algo nuevo. Y vemos aquí, hermanos, que Jesús estaba llamando a la gente del exilio a retornar del imperio romano al imperio de Dios. Hay otro tema que vemos en la Escritura mucho y es promesa y cumplimiento. En mi mano derecha tenemos promesa, mi mano izquierda tenemos cumplimiento. Es un tema que va en la Biblia. La promesa que Dios le hizo, por ejemplo, a Abraham. Pero si usted mira mi mano derecha, promesa, y aquí cumplimiento, promise and fulfillment, en el centro hay lo que se llama amenaza. Para nosotros llegar al cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos que estar conscientes que siempre en la Biblia presenta amenazas. Por ejemplo, Dios le dio a Abraham y Sara la promesa que iba a bendecirlos a ellos y todo el mundo a través de su descendencia. El cumplimiento todavía no se había hecho, ¿eh? Pero había una amenaza y era vejez. Sara tuvo su primer hijo, Isaac, a la edad de ¿qué año? 90 años. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un niño de 90 años? No. Usted no lo cree ni ella tampoco lo creía. Dios le dio una promesa y para esa promesa siempre hay una amenaza. Moisés, Dios le dio liberación de Egipto. Antes de cumplirlo hubo una amenaza. ¿Cuál fue la amenaza? Faraón. ¿Se recuerda cuando ellos salieron y estaban al borde del mar y no sabían qué hacer? Esa era la amenaza de la promesa para cumplirse. Vemos también en las Escrituras que ha habido otras personas como José, Génesis, donde Dios le dijo que lo iba a bendecir, que él iba a señorear sobre sus hermanos. Pero antes de cumplirse hubo la amenaza de sus hermanos que lo odiaban y lo llevaron a Egipto, esclavitud. Siempre, toda la promesa que Dios tiene para nuestra vida, siempre va a haber una amenaza, algo que quiere desviarnos para que se cumpla en nuestra vida. Vemos en el ministerio de Jesús que nació, pero hubo una amenaza. Hubo Herodes el grande que quiso matarlo. Hubo tentaciones, hubo líderes religiosos que no quería que él llegara a cumplir su misión en la vida. Ahora piense en su vida, la promesa que Dios le ha dado a su vida y cuándo y cómo se va a cumplir eso. ¿Cuáles son las amenazas que les puede desviar o puede desanimarle para que usted pueda llegar al cumplimiento de las promesas de Dios? Yo me recuerdo años atrás que yo estaba involucrado como hoy día, pero como laico, como joven en la iglesia. Yo estaba de cabeza 7 días a la semana, yo cerraba la iglesia, yo abría la iglesia, yo llevaba a la gente a la iglesia, yo limpiaba los bancos de la iglesia, los baños de la iglesia. Y ese era un edificio de 4 pisos, yo mismo lo hacía, voluntario. Yo estaba de cabeza en la iglesia. Y llegó un momento en mi vida que la iglesia me decepcioné, no con la iglesia en sí, la adoración y nada, sino que las cosas, el cansancio, la gente, las situaciones, llegué a un momento de no dejar la iglesia, pero yo dije, cuando yo vaya al colegio, yo voy a simplemente visitar a la iglesia, no me voy a involucrar en la iglesia, yo voy a cogerlos, y yo tenía llamado en mi vida de que querer ser pastor, pero yo dije, no, eso es difícil, la gente son buenas, pero son fuertes, y yo dije, no puedo. Y yo decidí de yo no
estudiar cosas de seminario, ni ir y tomé cursos que eran como cursos de seculares, de otra cosa, y yo estaba miserable, pero yo estaba por lo menos contento que no iba a estar en la iglesia sin involucrarme tanto en la iglesia. Y eso fue la amenaza. Dios había hecho una promesa. Antes de cumplirse, había que lidiar con la decepción de la vida, con la falta quizás de apoyo, de familia. Y cuando uno llega a un momento en su vida, ¿qué hace? Nosotros podemos aprender de Nehemías. Nehemías tenía la promesa de que Dios quería restaurar al pueblo de Israel a su tierra, pero para cumplirse él tenía que lidiar con un montón de gente que estaba amenazándolo, que estaba decepcionándole, que estaba ridiculizándole. Él tenía que lidiar con eso en su vida para poder llegar a la promesa de Dios. Número 3, estudiar el asunto. Nehemías estudió el asunto antes de lanzarse. Él no simplemente, mucha gente buena, con buenas metas, nunca llegan a cumplimiento porque primeramente no se organizan. Usted nunca va a salir de la deuda si usted no se organiza. Si usted deja de usar la tarjeta incontrolablemente. Si usted no tiene un presupuesto escrito, usted no sabe tomar su dinero, usted va a seguir así, dándose contra la cabeza, simplemente por no organizarse. Usted y yo tenemos que estudiar el asunto. Él evaluó la situación. Él fue personalmente con un grupito, no con tanta gente, fue con un grupito chiquito. No se lo dijo a nadie para ver primeramente lo que estaba pasando en Jerusalén. Y él mismo, ahora no por segunda mano, sino por su propia cuenta, vio la condición crítica, mediocre que estaba la gente en Jerusalén. Él evaluó la situación. Y muchas veces nosotros tenemos que evaluar también nuestra vida. Algunas veces los problemas que tenemos no son tantos espirituales. No es que Dios está en contra suya. No es que alguien quiere hacerle la vida miserable. Es que muchas veces nosotros tenemos que evaluar la situación. Ver qué es lo que nosotros estamos contribuyendo. Para que así podamos tomar medidas más sabias. Número 4. Vemos que él buscó ayudantes. Después que él tenía su grupito, ahora él trató de inspirar a otros, a delegar en otros, para que ellos pudiesen acompañarlo. Mucha gente trata de hacer las cosas solos. Tratan yo voy a hacer, Dios puso esto en mi corazón, no lo haga solo. Busque otra gente a su alrededor que comparte la misma visión, que ve la misma necesidad, que tienen la misma destreza y que juntos puedan hacer la diferencia, porque más personas pueden hacer una diferencia mayor en el mundo. Número 5, vemos que persistió aún en medio de la oposición. El libro de Nehemías, además de tener estas oraciones, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, también muestra que había gente que no estaban muy contentas con Nehemías reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Se sintieron amenazados y le dijeron eso. Había uno que se llama Sanbalat y Tobías. Dice la escritura que ellos le amenazaron. Dice que ellos primero los ridiculizaron, se burlaron de ellos. Ellos los criticaron, usaron comentarios racistas. Ve si esto no es racista. Nehemías capítulo 4, Sanbalat le dice a Nehemías lo siguiente, verso 2. ¿Qué están haciendo esos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y esos escombros van a hacer algo nuevo? Fíjense bien cómo ellos trataron a Nehemías. Tobías, otro que estaba en contra de lo que estaba pasando. Era gente vecinos, los que están vecinos por ahí. Y tenían su poder, su gente. Ellos dijeron también, hasta una zorra, o fox, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea, el lugar estaba horrible.
La muralla estaba en el piso. Y ellos, en vez de animarlos, porque Nehemías al principio trató de trabajar con ellos, nos quiere ayudar, mira, con todo el respeto, yo vengo aquí con una carta del emperador de Persia, él no está dando permiso a reconstruir, no queremos interferir en su asunto, y ellos rechazaron eso y lo tomaron como una amenaza. Y aún así, vemos entonces lo que ocurrió en el capítulo 6 que acabamos de leer. Yo me recuerdo a mí que había en una iglesia, cuando yo estaba en el colegio, no era una iglesia presbiteriana, otra iglesia no voy a mencionar, en Texas, que yo quería empezar un ministerio de niños, buscando niños en los bus ministry, lo que antes se hacía, en los 80, se hacía, en los 90 se hacía eso mucho. Esa fue la forma que yo llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia porque alguien me dio un pon, tenía un vecindario y guiaba la guagua y montaba un montón de niños y lo llevaba a la iglesia. Y como a mi familia no le importaba si yo estaba en la iglesia o no, yo me monté por mi cuenta. Y entonces así fue que yo empecé. Yo dije, bueno, yo quiero ayudar a esta iglesia porque yo recuerdo lo que otra iglesia hicieron por mí. Y entonces empezamos a visitar los sábados, dar hojas sueltas. La iglesia, el liderato estaba de acuerdo de empezar este ministerio. Es una iglesia anglo, pero es una iglesia anglo. Y yo dije, yo voy a ayudarle por un momento y voy a ir los sábados con un grupo y organizamos un grupo y empezamos a visitar ciertos vecindarios para visitar los niños los domingos. ¿Y qué sucedió? Fue exitoso porque cuando llegábamos los domingos había un montón de niños esperándonos para montarse en la guagua, en el autobús. Y vinieron muchachos y la iglesia al principio estaba bien contentos porque nosotros teníamos esos niños llegando. Lo único que empezó a los niños es ruido. Venían niños ahora de otras razas, otros de otros colores. Y entonces ahí empezamos a ver un poquito de los roces entre el liderato y de la iglesia con el ministerio de bus. Porque ahora ellos al principio querían niños, pero ellos no sabían que los niños que estaban viniendo no eran los niños que eran de su raza, sino eran niños de otra raza y de otro color. Y ahí empezaron el chisme, la promesa y el cumplimiento. Y esa iglesia entonces, y ahí cuando yo veo racismo, personas, lideratos, líderes que son racistas, ahí eso me desanima completamente. Yo no apoyo situaciones, aunque sea religioso o no religioso, situaciones o comentarios que sean racistas. Y yo dije, adiós, bye bye, mi ayuda no más. Pero vemos que eso ocurre en la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Todavía tenemos asuntos en nuestra vida que no hemos resuelto. Nehemías viene y enseguida empieza con antisemitismo, comentarios antijudíos. Empieza a denigrarle, a burlarse de ellos, simplemente porque eran judíos. Pero él no tomó las cosas personalmente. Hay mucha gente cuando viene la crítica, cuando le critican, se sienten como, le creen. Pero Dios nos dice a nosotros, usted y yo, tenemos que saber quiénes somos en Jesucristo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Somos real sacerdocio. Somos tesoro especial para Dios. Somos los hijos de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Aunque otro no pueda ver lo que nosotros somos, nosotros reconocemos que a través de la gracia de Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. No somos cualquier cosa, no somos porquería. Dios nos ha dado valor. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y nosotros somos pueblo de Dios. Y yo le digo una cosa, que Nehemías no permitió que los comentarios de esta gente les desviara de cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Yo me recuerdo hace años atrás también que yo estaba en la iglesia, se lo dije en el primer culto, estaba en la iglesia y en la iglesia nuestra era de 4 pisos y la iglesia estaba en el segundo piso y entonces la gente en el frío venía con sus abrigos y en la iglesia se ponían los abrigos en la iglesia, había como ganchos. Y en una situación, yo llegué a la iglesia y yo tenía un abrigo que a mí me gustaba, alguien me lo regaló. Era feo, pero era azul de cielo, azul como bien light. Y era un abrigo, pero era bueno, para invierno era tremendo.
Y yo vine, puse mi abrigo en la iglesia y seguí haciendo otra cosa, no sé dónde estaba. Y entonces escucho un grito de una hermana de la iglesia, un grito bien espiritual. ¡Ah! Y no era un grito del espíritu ni nada de esa cosa. Ella gritó y yo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, un joven acaba de entrar aquí y robó un abrigo de la iglesia y se fue corriendo. Y cuando yo dije, ¿quién fue ese? ¿Quién se atreve a robar en la iglesia misma? Y cuando yo me dije, ¿qué abrigo fue? Era mi abrigo. Mi abrigo favorito. Y hacía frío afuera. ¿Y saben lo que yo hice? No recomiendo que haga esto. Usted sabe esos shows. Nunca haga lo que acaba de... Nunca haga lo que yo... Yo me fui detrás del joven a perseguirlo para buscar mi abrigo. No fue muy espiritual, yo no oré ni pensé, nada de esas cosas. Yo simplemente me tiré, eso fue impulso, eso fue instinto. Me robó en la iglesia misma, yo me fui. Y el muchacho corrió rápido y se fue a un vecindario de la iglesia, porque el lugar que yo vivía en la iglesia no era oído, créeme. No era oído, créeme. Había que saber dónde y cuándo caminar en ciertos lugares. Ese muchacho se metió en una de esas casas que se suponía que un cristiano como yo no entrara. ¿Y sabe lo que hizo Carmelo Mercado? Más flaco de lo que soy, con los lentes más gruesos que lo que soy, con la nariz más grande. No, era más chiquito, ahora tengo la nariz más grande. Yo también me metí en el edificio. Y el muchacho entró y siguió y cerró una puerta y subió la escalera y hay escalera por allá. Y yo también, y yo empecé a tocarle a la puerta bien duro para que abriera la puerta. Yo estaba como bien inspirado. En nombre de Jesús. Yo no sabía lo que iba a pasar después de eso. Yo le doy gracias a Dios que nadie abrió la puerta. Porque si hubiese abierto la puerta, después que yo hice todo ese ejercicio, yo no sabía lo que iba a hacer. Yo no sabía lo que me esperaba. Y especialmente en ese vecindario, en ese lugar. Y yo simplemente, por el abrigo azul, que era horrible y feo, pero me lo habían regalado, y por eso yo fui y persistí. Ahora, yo no quiero que usted haga algo así, persistir de esa forma. Pero Nehemías me recuerda en el capítulo 6 que acabamos de leer, unas frases que él usó que me inspira a mí. Desde jovencito, yo leí esto en Reina Valera, porque no había nueva versión internacional en ese entonces. Y capítulo 6 de Nehemías, que leímos, si tiene su Biblia o escúchalo, capítulo 6, o no sé si está puede ir al capítulo 6, verso 11, en la lectura original. Nehemías capítulo 6, verso 11. Los primeros versículos, viene el Sanballat, Tobías, viene esta gente y le dice una mentira. Dice, queremos reunir, necesitamos hacer una reunión de comité. Y Nehemías, como leímos, dice, no, yo no confío en esta gente, me van a hacer daño. Él dijo, no, yo no puedo, yo estoy muy ocupado, estoy trabajando y no voy a dejar la obra por atender una reunión con ustedes. Y él sabía que yo quería hacerle daño. 5 veces ellos vienen en la misma cosa, la misma chavienda. Y le escribo una carta y la misma cosa. Tenemos que hablar contigo. Y entonces como Nehemías rehúsa, entonces ellos van a una persona, a un predicador, y le da dinero. Y le dice, mira, si le dice esto a Nehemías, entonces te vamos a pagar un salario bueno, un buen honorario. Y este predicador dijo, ok, yo digo lo que ustedes quieran. ¿Cuánto es? No sé cuánto era, pero le dieron una ofrenda tremenda, que este profeta fue a Nehemías con mentiras, pero con su cartera bien llena, y le dijo, Nehemías, lo que tú tienes que hacer, el Señor me está diciendo a mí, que tú tienes que correr al templo. ¿Al templo mediocre? ¿Se recuerda el templo ahí? Tienes que correr ahí porque te van a quitar la vida. Tú vas a morir, pero corre, ahora. Y Nehemías, si alguien le dice algo así, alguien le amenaza de esa forma, you are going to die, le van a quitar la vida. Lo único que puede hacer es salir donde está para ir al templo.
mira lo que Nehemías le contesta, sin saber lo que estaba pasando necesariamente. El dinero, el soborno, la extorsión que había recibido. En el verso 11, uno de mis versos favoritos en la Biblia, dice, pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Piensen en eso, mediten esa, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Reina Valera lo dice de esta forma, así fue que yo lo memoricé. Reina Valera dice, un hombre como yo he de huir. A man like me is going to flee. Un hombre como yo he de huir. ¿Y quién como que fuere como yo entrará en el templo para salvarse la vida? No entraré. Fíjese bien cómo Nehemías le contestó. Él persistió. Él tenía una promesa para cumplirse, había estas amenazas, pero él estaba bien claro. Él dijo, yo he llegado a esta altura de mi vida y en esta altura de mi vida yo voy a abandonar la fe. En esta altura de mi vida estamos casi completando la muralla, estamos llegando a nuestra meta. Yo voy ahora a desviarme simplemente porque tú me dices mentira o me quieres amenazar mi vida. Yo no soy una persona que corro, yo no soy una persona que me escondo, yo soy una persona abierta, pública, íntegra. Yo voy a continuar haciendo lo que Dios dijo que yo hiciese y no tengo temor de ustedes. Hermanos y hermanas, vemos el valor que tenía este hombre de enfrentarse a esa gente. Pero Nehemías no era un Juan Bobo, porque Nehemías después de esta amenaza, ¿sabe lo que le hizo? Le dijo a la gente, ¿sabe qué? La amenaza es grande, nadie se va a cambiar de ropa, no hay tiempo para eso. A no cambiarse la ropa, ¿usted sabe lo que significa? Nadie se baña, no hay tiempo ni para bañarse. Muchos de ustedes estarían, no, eso yo no puedo hacer. No se bañaron y además de eso dijo, ahora todo el mundo tiene una espada en la cintura o en la mano. Algunos están con ladrillo, mitad de ustedes bregando con ladrillo y mitad de ustedes con una espada velando. O sea, somos mansos pero no mensos. Él dijo, él me está amenazando, pero nosotros vamos a estar alertos y preparados. Y ellos se prepararon. Y ellos trabajaron bajo la presión de la amenaza. Y número 6, lo que vemos es, terminaron el trabajo. ¿Y cuánto tiempo les tomó? Verso 15, capítulo 6, que leímos. Mira lo que dice. Capítulo 6, ¿está en la pantalla también? Capítulo 6, verso 15, 16, que lo leímos. Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul, que es el mes entre agosto y septiembre. El mes agosto, mediano de agosto, mediano de septiembre. Su reconstrucción había durado, ¿cuánto? 52 días. Verso 16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Eso es lo que pasa, hermanos y hermanas. Usted persiste en medio de la oposición. Usted tira sus oraciones en medio de la construcción. Usted sigue hacia adelante y terminemos el trabajo en el nombre de Jesucristo. Ya que Dios nos ha llamado, no mire hacia atrás, no le haga caso a la gente, no le haga caso a la gente que no quiera seguir en pos de Jesucristo. Usted sigue fiel y diga, a esta altura de mi vida, ¿usted cree que yo soy una persona que voy a huir, que me voy a esconder? Ni en el templo yo voy a esconder, yo voy a hacer todo públicamente para la gloria y la honra de Dios. Hermanos y hermanas míos, si nosotros miramos esto metafóricamente, no históricamente, como esto, si lo queremos aplicar a nuestra vida, Nehemías nos enseña muchas lecciones de liderazgo. Él tenía sus errores, era rajatabla en algunas cosas, y Esdras también. Y usted puede leer eso en el libro. Yo no voy a hablar de eso hoy. Pero una de las cosas que ellos hicieron, capítulo 8 de Nehemías, que cuando ellos terminaron la construcción, hicieron una bendición, una inauguración. Y como predicador, como él no era predicador, Nehemías invitó a Esdras, el sacerdote,
y dijo, Esdras, tú tienes la palabra. ¿Y sabe lo que Esdras hizo? Esdras, si usted no lo sabe, es una de las figuras más importantes en el judaísmo, después de Moisés. Lo único que Moisés era más carismático, pero Esdras fue una de las personas que compiló, editó, redactó el Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos hoy en día. Estamos hablando quizá primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, escrita o editada, redactada por Esdras. Y Esdras viene y él abre el rollo y empieza a leer por 3 horas. Y la gente escuchando, nadie se movía. Había gente que no entendía hebreo, por lo tanto había traductores, como hay traductor ahora, Luis me está traduciendo. Y lo está traduciendo de hebreo a arameo. Y la gente alguna vez se dice la escritura que lo interrumpieron porque no entendía una frase o una palabra. Y Esdras vino y leyó, expuso. Y hubo un gran avivamiento porque después que él leyó eso, esta gente nunca, recuerde que usted tiene que entender que la mayoría, yo sé que, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Tienen Biblia, ahora tienen celular. Solamente hace 500 años atrás, que la gente por primera vez tuvieron toda la Biblia en un solo libro. La gente no tenía, era muy costoso tener, por eso se llama escrituras, por eso se llama Biblia. Biblia significa libros, no es singular, es plural. Biblias, biblión, eran libros. La mayoría de la gente no sabía leer, la mayoría no tenía la Biblia, nunca había tenido todas esas cosas juntas. Viene Esdras y él es el primero que compila lo que tenemos en el Antiguo Testamento y empieza a leérselo a la gente que no tenía Biblias, que nunca había escuchado. Estaban tantos años sin escuchar la palabra de Dios, porque muchos estaban dispersos por todo el mundo. Y ahora él viene y le habla, le lee la ley de Moisés, Deuteronomio, y la gente empieza a llorar y a llorar. Y se ponen tristes, porque dice, oh my goodness, we missed it, lo que nosotros hemos perdido. Y Nehemías, capítulo 8, le dice a ellos, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Váyase a su casa ahora, báñense, por fin báñense. Báñense, coman y beban, dijo, y me recuerda a mí sacramento, Santa Cena. Vayamos, comamos, compartamos juntos y alégresen porque Dios está haciendo algo nuevo. Las murallas de Jerusalén son reconstruidas. Quizá las murallas suyas en su vida espiritual están derrumbadas. Quizá en su familia no existen. Quizá en su vida personal están incompletos. Pero Dios dice, en el nombre de Jesús, persista hasta el final. Termine el trabajo, deje que Dios termine el trabajo en su vida, que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted haga y subir, reconstruir las murallas de Jerusalén. Amén. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque cuando pensamos en un gran líder, pensamos en Nehemías. Oh Dios amado, nosotros reconocemos que cuando el pueblo se reunió como asamblea, la mayoría de ellos nunca habían escuchado la palabra del Señor. La mayoría no sabían leer, nunca habían tenido en sus manos las Escrituras. Ellos abrieron su corazón para recibir esa palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos persistir hasta el final. Señor, y que no corremos, que no huyemos, Señor. Simplemente por el miedo, la decepción, sino que podamos cumplir la tarea que tú has puesto en nuestras manos. Gracias por Jesucristo, porque Él es la promesa de Dios y el cumplimiento de Dios.
y a través de tu Espíritu nos guarda aquí en esta tierra de todo mal, de toda amenaza. Si usted está aquí en esta tarde y necesita de alguna forma que Dios le ayude a reconstruir su vida espiritual, quizá usted necesita dirección en cómo alcanzar las metas que Dios tiene para su vida. Deja que el Espíritu Santo obre en su corazón. Tome tiempo para leer el libro de Nehemías y animarse en el nombre del Señor. Reciba la palabra de Dios en el nombre de Jesús.